Rey Enigma ha cerrado su cuenta en la plataforma de chess.com. ¿La razón? No la sabemos. ¿O será que esta cuenta en cuestión no es la de él? Bueno, este ilustre personaje, que tanto ha dado que hablar a nivel mundial, habría cerrado su cuenta en esta conocida plataforma, que es, para mí, la más importante en el mundo del ajedrez online. Digamos, la mejor en términos del nivel de los jugadores y también en cuanto a que es el sitio donde más llegan y juegan los maestros titulados. Ahora bien, he hecho una revisión del caso y al poner en el buscador de jugadores de chess.com el nombre de usuario Rey Enigma, me he encontrado con que existen muchas cuentas con este nombre, pero todas de bajo elo, excepto esta, donde además es posible ver que ha derrotado a jugadores titulados, maestros de ajedrez, y sobre todo, si revisamos, ha empleado con blancas su sistema call enigmático. Comprobemos. Acá tenemos su perfil, elos bastante altos, 2500, 2400, creo yo debe ser él. Y veamos esta partida con blancas ante este jugador ucraniano. ¿Qué apertura escogió? En efecto, el sistema Cole. ¿Lo ves? Otra partida, para ir saliendo de dudas, contra este maestro internacional de Colombia. Veamos qué apertura empleó. Bueno, D4, caballo F6, caballo F3, D5 y E3. El sistema Cole. Así es que creo yo estamos hablando de él. Así es que volvemos acá a su perfil y como puedes ver dice cerrada por inactividad y Rey Enigma él mismo cerró su cuenta el 2 de diciembre del 2021, hace algunos días atrás. Acá podemos ver, si entramos a la categoría de Blitz, que es posible de ver su mejor victoria contra este jugador, ya revise, es ruso, de 2729 de elo, ¿ok? El jugador no aparece con el título de maestro, pero probablemente lo es y está jugando con esta cuenta ahí de manera camuflada para que no le descubran. Pero me cuesta pensar que un aficionado pueda llegar a 2700. Así es que lo que vamos a hacer en este video es revisar esa mejor partida de Rey Enigma en esta plataforma de chess.com. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Y bueno, vamos con esta partida, 3 minutos por jugador, y es el ruso el conductor de blancas, como ves, sin título, pero yo creo que es un maestro, y con negras, Rey Enigma. Bueno, abre el ruso con E4, responde Rey Enigma C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4 y ahora E5, que es una jugada del todo secundaria. Puede ser una buena idea para partidas rápidas y blitz. Digamos que lo principal es jugar, en realidad, caballo F6, seguido de caballo C3 y A6, por ejemplo, planteando la variante Najdorf, o bien jugar G6, la variante del dragón, o bien caballo C6, la variante clásica, o bien el movimiento E6, la variante Scheveningen. Pero bueno, volvamos a lo jugado de la partida. Este movimiento secundario de Rey Enigma E5 sigue el juego con caballo E2, que claro, tapa el alfil de rey, pero porque la idea del ruso sería jugar con G3 y luego alfil G2, desarrollando esta pieza por fianqueto. Ahora bien, en este tipo de formaciones contra la siciliana, casi siempre de sentido común, jugar, en lugar de este caballo E2, el movimiento alfil B5 jaque. Y si las negras jugaran caballo D7 para evitar el cambio de alfiles, entonces responder con caballo F5, por ejemplo. Pero bueno, volvamos a lo jugado en la partida. El caballo E2 por parte del ruso. El español Rey Enigma juega caballo F6. Sigue esto con caballo S3, alfil E7, G3, enroque, alfil G2,
alfil E6. Esto es como una Najdorf, pero sin el peón en A6. La estructura de peones en el centro es la misma. Un peón en E5 y el otro en D6, lo que moviliza a las negras a luchar por el control de la casilla débil D5. Bueno, sigue esto con H3, movimiento típico que evita saltos de pieza negra a G4, concretamente el caballo, ¿verdad? Y así entonces poder jugar con toda confianza un movimiento como alfil E3 y de manera pronta. Bueno, sigue la partida con caballo C6, caballo D5, torre C8. Movimiento típico de torre en casi toda siciliana, ubicándose en la columna semiabierta C. Bueno, sigue la partida con enroque H6, evitando un alfil G5, por ejemplo. Pero las blancas siempre han querido jugar en realidad alfil E3. Así es que alfil E3 es lo que juega el ruso. Rey enigma, torre 8, A4, B6. Una jugada que podría tener como idea liberar al caballo de dama de la defensa del peón A. Y entonces esta pieza, el equino, podría llegar a saltar a B4 en algún momento. Continúa la batalla con B3, alfil por D5 quebrándole las patas al caballo, E por D5, caballo B4 tocando en C2, en un 2 contra 1. Así es que la blanca juega en C4, las negras caballo D7, dama D2 amenazando al burro invasor. Así es que A5 sosteniendo a esta pieza, torre a B1, caballo C5, F4. Las blancas deben abrir la posición para que su pareja de alfiles se active. Bueno, sigue esto con alfil F6, F5, alfil G5. Buena idea. Rey Enigma entiende que su alfil tiene escasa movilidad, atendida su cadena de peones, las cuales, más bien los peones están todos en casillas oscuras, o casi todos, ¿verdad? Excepto el de F7. Así es que con esto, Rey Enigma busca deshacerse de la que es su única pieza problemática. Bueno, sigue esto con H4, alfil por E3 jaque, dama por E3 y ahora E4. Una jugada que, claro, logra un puesto avanzado en D3 para alguno de sus caballos, pero que desatiende por completo las chances de ataque del rival. Por tanto, E4 es un error. Acá, jugadas como caballo D7 o bien F6 eran precisas para evitar el ataque de las blancas. ¿Y cuál sería el ataque de las blancas luego de este equivocado movimiento E4? Bueno, el ruso juega caballo D4. Ahora el error es el de él. Ha desaprovechado su oportunidad de oro para, tal vez, finiquitar la partida. Entonces, ¿cuál era la jugada precisa? Bueno, pon atención. Ese movimiento era F6, lo cual permite destruir el enroque de las negras. Y por eso mencioné previamente que jugadas como caballo D7 o F6 por parte de las negras eran necesarias. Las blancas en su siguiente turno bien podrían jugar F por G7 seguido de un caballo D4 para caballo F5 y el ataque sería mortal. Si sumamos además a la dama y a la torre a la faena, las negras estarían ciertamente perdidas. Pero bueno, recuerda que es una partida blitz y por lo tanto, por muy buenos que sean estos tipos para jugar al ajedrez, con poco tiempo en el reloj, las equivocaciones pueden estar a la orden del día. Así es que luego de este 4, no aprovecha de hacer el movimiento F6 el ruso y juega caballo D4. Rey Enigma activa su dama, dama F6, conecta sus torres además. Sigue esto con torre BD1, caballo B de 3, alfil H3, torre 5, torre D2, torre E8. Rey Enigma ha entendido que E5
es una mejor casilla para alguno de sus caballos en lugar de una de sus torres. Bueno, sigue la partida con torre G2. Probablemente el ruso quiere empujar en algún momento el peón G a G4 y G5. Las negras juegan caballo E5. Y ahora torre D1. Esta jugada afloja el control de la casilla F3. Y las negras entonces juegan torre C7 con idea de doblarse la columna E. Sin embargo, más fuerte, castigando tal vez esa jugada de torre D1, era el movimiento caballo F3 jaque. Y tras caballo por F3, E por F3 y dama por F3, claro, las negras tendrían un peón de menos, ¿verdad? Pero en contrapartida, las blancas tendrían un alfil malísimo versus un caballo celestial allí en C5. Estas últimas, las negras, podrían jugar, por ejemplo, un torre E7 seguido de el doblaje de torres tras la otra torre, entonces A8, y ojo con el caballo que toca siempre al peón de B3. Entonces la ventaja negra sería clara en términos posicionales. Pero bueno, volvamos a los juegos de la partida, que no ha sido caballo F3, sino que torre C7, ¿verdad? Bueno, sigue esto con torre G de 2, torre C E7, alfil G2, otra jugada floja de las blancas. Esto suelta el control de la casilla G4, así es que Rey Enigma, ni corto ni perezoso, responde con caballo G4 con ganancia de tiempo, pues ataca a la dama. Sigue esto con dama F4, E3, torre 2, torre E4, bonita maniobra táctica. Sigue la partida con alfil por E4, torre por E4, atacando simultáneamente a dama y caballo, y es imposible salvar a las dos piezas. Así es que el ruso juega dama F3 y el español torre por D4, logrando así dos piezas por la torre. Y no son dos piezas cualquiera, sino que dos caballos que son piezas magníficas en posiciones como estas, donde no hay un juego abierto. Sigue la partida con torre de E1, caballo por B3, torre B2, caballo D2, dama E2, dama E5, rey G2, torre por C4 atacando descubiertamente a la torre, dama D3, dama por B2. Esto es lo que juega el enigmático. Ni se enteró el blanco de la amenaza sobre la torre D2. Sigue entonces el ruso con torre 2, el español torre C3, dama D4, torre C2, dama por G4, caballo E4, dama por E4, torre por E2 jaque, rey H3, torre H2 jaque, rey G4, dama E2 jaque, dama F3, H5 jaque. Comienza el paseo del rey blanco. Sigue esto con rey F4, torre F2. Ups, las blancas pierden su dama. Dama por F2, E por F2, rey G5, F1 coronando dama, G4 y dama por G4, jaque mate. Tremenda paliza de Rey Enigma. Claro, si es que estamos hablando de él, ¿verdad? ¿Qué crees tú? ¿Es o no es Rey Enigma a quien hemos revisado? Bueno, deja tu opinión al respecto en la bandeja de comentarios. Ahora bien, yo sé que Rey Enigma tiene una cuenta llamada En la mente enigmática o algo por el estilo, ¿no? Con la cual hace algo tipo speedrun, donde va subiendo el elo, ¿no? Pero bueno, esta al parecer era su cuenta y la ha cerrado. ¿Cuál será la razón? Te reitero, deja entonces tus opiniones en los comentarios. Espero hayas disfrutado de este video. Si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Me despido enviándote un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.